Buenos días a todos y todas, y ante todo quiero agradecer la posibilidad de estar acá compartiendo con ustedes este evento. El tratamiento estándar de la tuberculosis que todos conocemos y que se usa a nivel mundial tiene un éxito de tratamiento que se calcula entre 85 y 90%. Ya aparecía notificado, incluido en las guías de la OMS en la 4ª edición en el año 2010. Posteriormente aparecieron otros esquemas con el intento de acortar la duración. Eran ensayos clínicos de fase 3 en los que se incluía en los 3 quinolonas y en el último, o sea, en el rifaquín, además altas dosis de rifapentina. Ninguno de los 3 pudo demostrar el criterio de no inferioridad. Posteriormente aparece lo que se conoce como Estudio 31, que fue conducido por el Consorcio de Ensayos Clínicos de Tuberculosis y por el Grupo de Ensayos Clínicos del SIDA. Ahora vamos a verlo. A partir de este estudio que se generan las directrices a partir de una comunicación rápida de julio de 2021, y posteriormente lo vamos a ver publicado en el módulo 4 del tratamiento de tuberculosis drogosensible en adultos. Bueno, y este es el estudio 31, que se trata de un ensayo clínico de no inferioridad abierto, controlado, randomizado, de fase 3 sin enmascaramiento y multicéntrico. Fue realizado entre 2016 y 2018 en 13 países, 4 continentes. Se incluyó 2.343 pacientes. ¿Cuáles eran los objetivos? Bueno, objetivo primario era evaluar la eficacia, definida como la supervivencia y la ausencia de enfermedad, tanto desde el punto de vista clínico como bacteriológico, en el transcurso de 12 meses a partir de la randomización. En 2 esquemas. Un esquema que incluía la rifapentina, o sea, reemplazaba la rifampicina, y otro esquema era con rifapentina, pero a su vez se agregaba la moxifloxacina en lugar del etambutol. Los objetivos secundarios eran evaluar la seguridad y la tolerancia, y la seguridad era la presencia de efectos adversos grado 3 o mayores, es decir, efectos adversos graves. Esta es la intervención. Como verán, tiene 3 brazos. El brazo control es el esquema estándar de 6 meses. Luego tenemos el brazo que incluye la rifapentina con una fase de ataque que vemos que tiene isoniazida, rifapentina, piracinamida y etambutol, y los últimos 2 meses isoniazida y rifapentina. Y el otro brazo tiene rifapentina, moxifloxacina, isoniazida y piracinamida los primeros 2 meses, y la característica importante de este brazo es que no solo tiene isoniazida y rifapentina en los últimos 2 meses, sino que continúa con moxifloxacina. Esa es la gran diferencia. Desde ya les digo que el esquema, o sea, el brazo que incluía la rifapentina, no demostró, no cumplió los criterios de no inferioridad, y por eso no lo van a ver en las guías clínicas, en las directrices de la OMS, que publican directamente el otro brazo. Bueno, ¿cuáles fueron los participantes? Eran pacientes con sospecha de tuberculosis que debían cumplir algún criterio confirmatorio. Era una baciloscopía de esputo positiva con cultivo que se realizaba posteriormente, o algún estudio de tipo molecular.
debían tener una edad mayor de 12 años, podían ser pacientes VIH con recuento mayor o igual de 100 células, peso mayor de 40 kilos. Hubo un grupo de pacientes con diabetes, enfermedad cavitaria definida como cavidad ausente, menos de 4 centímetros, más de 4 centímetros, enfermedad extrapulmonar no grave, no meningitis, no enfermedad diseminada osteoarticular o abdominal, y características sociales del paciente, y esto es muy importante porque el paciente debía tener un ingreso determinado para poder alimentarse y recibir la rifapentina, que es con alimentos, debía tener un lugar fijo para vivir y un ingreso además que le permitiera el traslado a los centros donde iba a hacer los controles. Se excluyeron embarazadas y pacientes en periodo de lactancia, formas graves de la enfermedad, población infantil y adolescentes menores de 12 años y pacientes con tratamiento previo. En una síntesis que quise hacer, si nosotros comparamos el brazo de la rifapentina con la moxi y el control, van a ver que la eficacia es prácticamente similar. Lo mismo ocurre con los efectos adversos y la mortalidad por cualquier causa. Por eso es que fue aceptado por la Organización Mundial de la Salud. De acá, bueno, ya hablé lo importante que es un esquema diario durante los 7 días de la semana. La rifapentina se fijó en una dosis de 1.200 miligramos y la moxifloxacina en 400. Criterios de elección se basaron en el trabajo, o sea, estos son los criterios de elección que aparecen en las guías. Pacientes adultos y mayores de 12 años, menores no hay evidencia, peso mayor de 40 kilogramos, porque si fuese menor se estaría relacionando con enfermedad pulmonar extensa o diseminada, con desnutrición, y eso alteraría un poco la unión a proteínas por la hipoalbuminemia. Pacientes con TB extrapulmonar no grave, como les dije previamente, lo mismo con el HIV. Con respecto a la diabetes, la evidencia es moderada, porque en el screening, si bien el test predominante fue la hemoglobina glicosilada, cuando no estaba disponible utilizaron la glucemia en ayunas o la glucemia al azar. Por lo tanto, no hubo un ingreso homogéneo, y además solo el grupo estaba representado por el 3,3%. Y otra cosa que quedaba pendiente es el hecho de que quedaban, o sea, debieran hacerse estudios farmacocinéticos para ver si había interacción entre la rifapentina y los hipoglucemiantes orales, porque este trabajo fue realizado en pacientes ambulatorios. La enfermedad cavitaria también no extensa. Bueno, ¿y cuáles son los limitantes para su implementación a corto plazo? Ante todo, el acceso a las pruebas de susceptibilidad a las fluoroquinolonas. Elevar la moxifloxacina al nivel de un fármaco de primera línea es un desafío. Ayer sabemos que la Organización Mundial de la Salud recomienda hacer pruebas moleculares para el diagnóstico inicial de la tuberculosis sensible y resistente, pero ayer vimos claramente que el acceso no es homogéneo y no está a la altura de lo que se espera. Además, un dato importante fue que solo el 50% de los pacientes que se había confirmado la resistencia a la rifampicina tenían una prueba de sensibilidad a las fluoroquinolonas. Solo el 50%. Por lo tanto,
creo que en este aspecto todavía hay bastante que trabajar. Costo del esquema, bueno, realmente había una diferencia, era 5 veces mayor, pero ahora aparecieron comprimidos de 300 miligramos. O sea, es una caja de comprimidos de 300 miligramos que tiene 100 comprimidos y el costo es 33,9. O sea que en relación a lo que teníamos previamente, que eran comprimidos de 150, la relación no hay una diferencia tan notoria. La disponibilidad de la rifapentina, ayer lo vimos con el tratamiento preventivo, no todos tienen la disponibilidad de la rifapentina y bueno, hay que también considerar los costos de la importación, pero la buena noticia también por lo que vimos ayer es que hay muchos países que están introduciendo la misma para los tratamientos preventivos. El número de comprimidos de rifapentina, como les comenté, inicialmente eran de 150 si uno tenía que recibir 1.200 miligramos, entonces eran 8 comprimidos en la fase inicial de ataque y en la fase de mantenimiento. Ahora va a recibir 4 comprimidos sumados al resto. Lo importante es que aparezcan combinaciones de fármacos, porque si bien es un esquema más corto, es una segunda fase que tiene más comprimidos. Para finalizar, yo quería comentar un poquitito cuáles son, digamos, las prioridades en la investigación de acuerdo a la revisión del trabajo y a todos los comentarios. Primero, se debe contar con estudios de farmacoresistencia por la introducción de la quinolona. Segundo, hay que evaluar un poquitito la eficacia de este tratamiento en los subgrupos que no fueron numerosos, como la tuberculosis extrapulmonar y la tuberculosis pulmonar extensa, o sea, con un compromiso mayor del 50% a nivel cavitario o lesional o bilateral. Otro dato importante, como lo dije previamente, es ver, digamos, los estudios farmacocinéticos en relación a la diabetes. Solo 3% de los pacientes eran diabéticos, pero se supone que van a empezar a utilizarlo más grupos. Y por último, pensar qué es lo que piensa el paciente de este esquema, porque si bien es más corto, tiene más fármacos en la segunda fase. Y esperamos que el momento donde pueda hacerse, digamos, un control entre lo que sale, lo que cuesta este esquema y la reducción de tiempo. El esquema es eficaz, pero todavía nos falta bastantes datos y ver cómo se solucionan estas limitaciones. Muchas gracias, doctora Marisa, por esta importante presentación.